Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora, si te acuerdas, Romanos capítulo 2 está hablando de que va a haber un día, el día de la ira, es el día del juicio de Dios. Y vimos en Romanos capítulo 1, si has seguido el estudio, Romanos capítulo 1 habla de este hombre, y si te acuerdas, todo completamente depravado. Y de hecho lo que hicimos en Romanos capítulo 2 es que tú y yo invitamos a ese hombre, lo pusimos aquí y dijimos, vamos a agarrar 3 cosas de la lista de Romanos capítulo 1 y vamos a decir que este es un hombre que es completamente perverso, secuestra a una niña chiquita, inocente, que podría ser tu hija, y no solamente hace eso con ella, sino la viola, le toma fotos y la asesina. Y tú y yo dijimos, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece el juicio. No solamente ante los juzgados de nuestro país, sino, Dios tendría que hacer algo y al final juzgarlo. Ese hombre merece la muerte física y la muerte espiritual. Y nos pusimos de acuerdo todos y dijimos sí, pero entonces Romanos capítulo 1 habla de ese hombre depravado y Romanos capítulo 2 de pronto habla de personas que dirían, bueno, es que yo no soy como ese. Yo no soy, Señor, gracias porque yo no soy como ese hombre de Romanos capítulo 1, pero lo que estás haciendo con eso es, ya estás juzgando al hombre de Romanos capítulo 1 y tú que juzgas de pronto haces lo mismo, no los mismos pecados, pero tú sí pecas contra Dios. Y entonces de pronto todos nos subimos al mismo barco. Entonces tienes el hombre de capítulo 1 subiéndose ese barco, el hombre de capítulo 2, Romanos capítulo 1 totalmente inmoral, injusto. El hombre de Romanos capítulo 2, un hombre que podría decir, es que yo no soy como ellos y soy un hombre moral, pero de pronto aunque eres moral, tú que puedes juzgar a los demás y apuntar con su dedo, al final no cumples ni siquiera tu moralidad y tus propias normas, ¿no? De pronto ya tropiezas con eso y de pronto te subes al mismo barco, va a haber un día del juicio y la única escapatoria para estas dos personas es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que hace Romanos 2 es decir, va a haber un juicio. Y no sirve de nada la circuncisión, no sirve de nada ningún rito, no sirve de nada. Tú que dices sobrenombre judío, eso no, tu sobrenombre, lo que te quieras poner, no sirve absolutamente de nada. Y hemos dejado muy claro en Semilla, y es algo constantemente que lo que trabajamos con los maestros de Club Semilla y en los discipulados, no porque hayas nacido en una cuna cristiana. Eso te da un privilegio ante Dios en el día del juicio. Eso no hay ninguna ventaja, porque Romanos capítulo 2 versículo 10 no hay acepción de personas, todos seremos juzgados con la misma medida. Y la medida no es comparándote con otros, el juicio es de arriba hacia abajo, el modelo es Dios. Y de pronto ninguno de nosotros alcanzamos. Y entonces en el versículo 1 de Romanos capítulo 3, acuérdate, Pablo está hablando con alguien que se opone, que está argumentando, que está diciendo. ¿Conoce a alguien así que nada más le empieza a hablar de Dios y tiene sus argumentos y se opone y nada más está diciendo? Y de pronto, si te das cuenta, muchos somos nosotros y nuestra carne se quiere oponer y argumentar. Y entonces esta persona dice, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿Qué ventaja tiene ser del pueblo de Dios? ¿Qué ventaja tiene o qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta es nada. Ante el juicio, absolutamente nada. Porque no hay ni uno justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y mira, vamos por favor a Mateo capítulo 7, que es justo, lo de la semana de oración es esto. Mateo capítulo 7. Posiblemente has leído muchísimas veces este pasaje, pero no te has fijado en esto o no lo has tomado de manera personal. Pero Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Alguna vez en una plática con alguien que se cree muy bueno y muy justo y muy moral y muy ético y muy idealista, le has insinuado que realmente no es bueno? Que es malo, o que algo que ha hecho es malo. Y de pronto eso puede prender a alguien, y hacerlo enojar muy rápido.
Y de pronto ya aquel que es muy malo se enoja muy rápido, hace una rabieta y es iracundo y explota. Y dices, no que no, ahí está Mateo. Y normalmente es ese tipo de persona que o sea, tiene su botón, o sea, sabes, tú nada más apachúrrale aquí y ya, o sea, nada más aquí, y se cree muy justo. Pero mira, Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús está en el Sermón del Monte y nuestra semana de oración se basa en este pasaje. Y Jesús dice, pedid. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Jesús te está invitando y te está diciendo, pide. Eso es oración. O sea, ¿y cuántas veces no le hacemos caso a Jesús y no pedimos? Y no oramos. Y Él nos está invitando esta semana a eso. Pide. O sea, no te está poniendo así de que, bueno, o sea, nunca te ha pasado que es el cumpleaños de tu hijo o ya viene Navidad, ¿no? Y viene el tema de qué desgastante el tema de los regalos. Y si tienes familia y vas a Navidad con ellos, así de que, ok, ¿a quién le damos y a quién no le damos? ¿Y de cuánto? Y que no, bueno, mejor vamos a hacer un intercambio, ¿sí? Pero ¿de cuánto? No, pues de 200. No, como 200 es muy marro, de 500. Y no, como 500 es muchísimo, 50. O sea, yo un día fui a una Navidad, es más, creo que fue la Navidad pasada, y deciden intercambio de regalos. Y yo, bueno, pues por lo menos nada más, nosotros somos 5, o sea, digo, hubiera tenido nada más un hijo y nada más 3 regalos, o sea, 5. Y entonces tienes que darle a 5 personas y 5 personas te dan a ti y ya Sandy se encarga de todos los regalos. Y de pronto estamos así en los regalos, la familia de Sandy es un familión y de pronto no, regalo para ti, y ya, y de pronto ya se terminan los regalos y ¿qué crees? No me toca a mí. O sea, y entonces yo pues no dije nada, dije no, seguro, o sea, se les pasó, se les olvidó, seguro debe haber un sobre ahí en el arbolito con dinero o algo, o sea, seguro. ¿Y qué crees? O sea, vamos saliendo así de Navidad, le digo, oye, no, ¿qué tal los regalos? No, muy bien, ojalá que les hayan gustado nuestros regalos. Le digo, oye, a mí no me tocó. Pero es todo pero fíjate, Jesús dice, pide. O sea, yo cada vez que me toco con Jesús diciendo esto, digo, ¿qué burro? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago tan seguido? ¿Por qué no tomo su invitación? Pide y se os dará. Fíjate qué increíble. A veces no tenemos porque no pedimos. Buscad. Y esa es la invitación esta semana. Vamos a buscar juntos a Dios. Vamos a buscar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a pedir. Y si buscamos, vamos a encontrar. Busca y hallaréis. Y por eso traemos nuestras Biblias, porque posiblemente Dios nos quiera decir algo en medio de esta semana de oración. Una de las cosas que yo animo a mi equipo de liderazgo en la iglesia es: tú tienes que tener y Dios te tiene que dar un texto para el próximo año, que sea tu texto del 2020. Y que cuando vengan las dificultades y vengan los problemas, digas, Dios me dijo eso a empezar el año. Te animo que lo hagas. Por eso traes tu Biblia, traes una libreta y de pronto simplemente estás orando y Dios te recuerda un texto y dices, este es mi texto, de aquí me aferro durante todo el año. Buscad, llamad. Esto es una puerta. Entonces toca la puerta, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, esto no nada más es una invitación de una sola vez, sino aquí lo que Jesús está diciendo: pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Y eso es oración. Es activo, es constante. Y mira lo que dice Jesús, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y creo que podemos hacer esa encuesta ahorita y decir, a ver, si tú eres papá y tu hijo te pide un pan y está hambriento, ¿alguien de aquí le ha dado a su hijo una piedra? Y Stalí, yo soy un poco bromista. No, o sea, pero en serio. O sea, en serio. Y la respuesta es no. O sea, cuando nuestros hijos tienen hambre, les damos de comer. Y Jesús pone ese ejemplo así tan sencillo. Versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y a veces pensamos así como, bueno, yo no le pido a Dios, no vaya a ser que me dé algo que no.
O sea, mejor de lejos. Pero eso era lo que creían las religiones paganas. O sea, mejor los dioses griegos lo más lejos posible, porque no se vayan a enojar y no nos vayan a dar algo que no queremos. Pero Dios no es así, Dios no es un tirano. Y mira, versículo 11. Jesús dice algo que te tienen que dejar helado, porque dice, pues si vosotros, siendo malos, subraya eso. O sea, dices, ves el sermón del monte y dices, oye, qué lindo, o sea, qué hermoso Jesús. Pero de pronto Jesús, a los papás que están congregados, le dice, tú como papá, fíjate qué duro es esto, tú como papá eres malo. Ahora, ¿por qué no nos ofende esto? Jesús te está diciendo, tú eres malo. Tú eres malo. Y yo creo que no nos ofende esto porque, ¿por quién nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo aquel que es perfecto, aquel que es bueno, aquel que es digno. Y de pronto cuando la medida es Él, todos los que estamos aquí podemos decir, sí, pues sí, es cierto. Pero eso le está diciendo Jesús a los judíos. Ustedes son malos. Pues si vosotros siendo malos. Y no solamente al pueblo judío, sino a sus discípulos y a los apóstoles. Ustedes son malos. Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Pero fíjate, cuando alguien entonces te dice, no, o sea, eres malo, no eres bueno, eres malo. Cuando alguien más te dice y tú estás parado frente a él, te puedes indignar, pero cuando te lo dice Jesús, dices, no, pues sí, es cierto. ¿Por qué? Porque hemos entendido quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es perfecto. Y la medida del juicio entonces no es aquí, sino es del cielo para abajo. Él está midiendo así, del cielo para abajo. Y entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En el día del juicio absolutamente nada, porque todos somos malos. El depravado de Romanos 1, pero también el moralista de Romanos 2, no aprovecha de nada. Nadie escapará del juicio. Bueno, en el Evangelio se revela el justo juicio de Dios, pero también se revela la justicia de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la única manera de escapar es Jesús. Es la única, para el de Romanos 1, para el de Romanos 2, pero vas a ver que Pablo deja al final el nombre de Romanos 3. Y tal y ese no lo había visto. ¿Okay? Y para mí yo creo que ese es el peor. Y posiblemente, si tú no te identificaste con Romanos 1, y no, dices, bueno, no, yo no soy como Romanos, posiblemente caigas en Romanos 3, pero al final todos vamos a estar en la misma barca. Y entonces, ¿qué aprovecha la circuncisión? Para el juicio nada, pero versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, y entonces va a decir, ¿por qué sí aprovecha el judío y la circuncisión? Dice primero, ahora, si quieres escribir capítulo 9 de Romanos, del versículo 4 al 5, dice que el ser judío aprovecha mucho. ¿Por qué? Porque son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto, son las promesas, son los patriarcas de los cuales según la carne viene Cristo. Entonces Dios usa a su pueblo para cumplir su fidelidad y su promesa de el Mesías venir a esta tierra a salvar a la humanidad. Entonces aprovecha de mucho, ellos son el pueblo de Dios. Por eso dice primero, pero dice, bueno, para ver un primero tiene que haber una lista, un segundo, un tercero, un cuarto. Y Romanos capítulo 9, que ya llegaremos ahí, nos va a ver toda esa lista de las más cosas que aprovecha el ser judío o el ser de la circuncisión. Pero aquí dice primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta es confiada, es que Dios lo que hizo es que puso en sus manos a los judíos el cuidado de su palabra. Esto es muy hermoso. Es un gran privilegio y es un gran regalo.
les fue dada a ellas la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos lo que hicieron fue escribirla y todo con todo este sistema de escribas y escribanos, escribían, la honraban, la amaban, la atesoraban y la pasaban de generación en generación, en generación, en generación, hasta hoy que tú puedas tener una Biblia en tus manos. Ahora, que ellos hayan tenido la palabra de Dios, eso no les hace diferentes, sino del día del juicio, sino les hace mucho más responsables. Que tú tengas hoy la palabra de Dios no te da una ventaja. Que tú tengas hoy la palabra de Dios, podríamos decir que es una desventaja en el día del juicio. Porque ya habiendo sido revelada la verdad a tu vida, tienes una responsabilidad. Y entonces mira lo que dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios como un gran regalo. De hecho, hoy si tú vas a Israel, hay un museo que se llama el Santuario del Libro. Y es un museo hermosísimo, de hecho en medio tiene como un círculo y entonces como un rollo donde guardan la Torá y la ley. Y entras, está padrísimo el museo, y lo que hay es en todas las paredes cuadros de los pergaminos más antiguos. Y lo que ellos hacen es simplemente poner eso, exhibir, diciendo nosotros hemos cuidado y hemos pasado de generación en generación la palabra. En uno de esos días que estuvimos en Israel, y ahora estuve viendo las fotos, fui con mi pastor. Nos quedamos el grupo se regresó a México y nos quedamos 3 o 4 días más. Íbamos caminando ahí en el barrio judío y entramos a una pequeña tienda donde había un viejito que pintaba cuadros, pero tenía su Biblia abierta, el Antiguo Testamento. Y él estaba leyendo cuando entramos y tenía un pequeño palo con una pequeña mano, y lo que él estaba haciendo era, con ese palo estaba siguiendo la palabra. Ellos aman tanto y veneran tanto la palabra y ellos sienten, Dios nos las ha dado como pueblo, que dicen, mis manos no son dignas para tocar esas hojas y con mi dedo seguir la lectura. Es, muy hermoso. Y de pronto tú tienes tu Biblia en tu mano. O igual se te olvida, pero te prestamos una. Pero fíjate, tenemos que atesorar eso. Generación tras generación, ellos fueron fieles cuidando la palabra de Dios. Bueno, podemos decir Dios fue fiel, manteniendo la palabra de Dios para que tú la tengas en la mano y tú y yo podamos de pronto sentarnos, y los miércoles estamos estudiando el Antiguo Testamento y juntos poner nuestras manos en la Biblia y poner nuestro dedo por ejemplo, 1 Samuel, y así con tu grasita así manchar la Biblia. Y no solamente eso, sino hoy tú y yo, y lo fomentamos, decimos subraya. Y ten plumones y pon y marca y anota y lo que Dios te hable. Pero fíjate, ellos, el pueblo de Dios, les fue dado ese regalo y de pronto tú y yo somos incluidos en ese gran regalo. Tenemos que atesorar la palabra, tenemos que amar la palabra. Mi mayor deseo para mis hijos es eso, que amen la palabra de Dios. Aunque sea en aplicación móvil, no importa, sino que deseen leer todos los días y exponerse a la palabra de Dios. Versículo 3, hablando de la palabra de Dios, hablando del pueblo de Dios, hablando de los judíos. Versículo 3, viene esta persona, ¿no?, que está argumentando y está hablando con Pablo. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, y está hablando de los judíos, y yo creo que Pablo lo que hace es un poco como, no dice que todos los judíos son incrédulos, porque no todos son incrédulos, algunos sí recibieron. Es más, todos los judíos de la iglesia primitiva eran judíos y eran cristianos. Nosotros fuimos incluidos después en el plan de Dios. Pentecostés, en el libro de Hechos, el Espíritu Santo cae sobre los judíos que están en Jerusalén y van a la fiesta. Ellos son los primeros en ser incluidos en el plan de Dios y en la iglesia. Y dice, los judíos, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? Fíjate que aún teniendo la palabra de Dios,
y aún atesorándola, y aún amándola, y aún haciendo un gran museo en Israel, el santuario del libro, aún así que Jesús dice, todo el Antiguo Testamento está hablando de mí, aún así hay personas que deciden no creer en Jesucristo. Tienes que tener cuidado, tú puedes leer tu Biblia, puedes leer libros, puedes discipularte y aún así con toda la evidencia puedes decidir tener un corazón, como vimos en Romanos 2, duro y un corazón que no se arrepiente. Tiene que haber las escrituras te tienen que llevar a dar una vuelta en U y a cambiar tu vida, a decidir obedecer a Dios y a no seguir viviendo de la misma manera. Y entonces, pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es no. O sea, no porque hay gente que tenga las escrituras, estudie las escrituras y no crea en Jesús, eso hace que la fidelidad de Dios sea nula. O sea, Dios es fiel. Fíjate, Dios es fiel aunque nadie crea en Él. Y vivimos en un mundo donde, o sea, ay no, eso de la Biblia, no inventes. Eso es retrógrada. Y eso, no, es que a mí no me importa lo que piense el mundo. Para mí el único que me importa lo que piensa es Dios mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí, o sea, no porque algunos no crean, eso hace que Dios no sea fiel. Entonces tienes que tomar una decisión. A lo mejor el mundo entero no cree lo que dice Dios en su palabra, pero eso no hace que su palabra no sea la verdad. Y entonces mira cómo versículo 4 dice, de ninguna manera. O sea, la incredulidad de algunos que no creen en Jesús, que no creen lo que dice la Biblia, hace nula la fidelidad. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fíjate, Dios es veraz, aunque nadie le crea. Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta. Dios siempre dice la verdad y su palabra, toda la suma de su palabra es perfecta y es verdad. La verdad se sostiene por sí misma, aunque nadie en este mundo crea. Entonces no es, bueno, entre más gente crea, entonces es verdad el Evangelio de Jesús. No. Aunque solamente tú creas y nadie crea, Dios es verdad. Y tienes que tomar esa decisión. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces fíjate, si Dios dice algo y todo hombre dice otra cosa, Dios está diciendo la verdad y todos los hombres son mentirosos. Porque hay estas ideas, ¿no? De que, no, bueno, yo pienso, nunca te has hablado estás hablando de Dios y te dicen, bueno, está muy bien, y tú conoces mucho de la Biblia, yo he tenido conversaciones así, está muy bien, y tú conoces mucho de la Biblia y sabes lo que dice, yo no tanto, pero yo pienso, línea. O sea, yo pienso que todas las religiones llevan a Dios. Y digo, mira, este versículo aplica para todo el mundo puede pensar que todas las religiones llevan a Dios. Y aunque todo el mundo piense que todas las religiones llevan a Dios, Dios dice totalmente lo contrario. Y Dios es verdadero y todos esos que dicen eso es mentira. Entonces tienes que tomar una decisión. Es que todos mis amigos piensan otra cosa, ¿ok? Pues todos tus amigos delante de Dios son unos mentirosos. Y tú tienes que decidir de qué lado vas a estar, de la verdad o de la mentira. O sea, es tomar de veras una posición. Y entre más el mundo, va pasando el tiempo, más mentiras se están formando, más mentiras se están vendiendo, más gente está yendo lejos de este libro. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a quedarte solo? Y decir, el mundo está diciendo esto, pero yo voy a pensar. Lo que dije la semana pasada, al final lo que pienses tú y el mundo vale queso. Lo que piense Dios es lo importante.
Lo que piense Dios es verdadero. Y entonces Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y entonces eso es una cita de Pablo del Salmo 51:4, cuando David confiesa su pecado con Betsabé y se arrepiente y está diciendo, David está diciendo, tu juicio contra mí es verdadero. O sea, tienes razón, Señor. Y lo que yo piense no sirve de nada, lo que tú pienses es verdadero. Lo que tú digas es lo correcto. Y tú y yo tenemos que creer lo que dice Dios, aunque nadie más lo crea. O sea, por eso es tan bonito venir juntos a la iglesia. Porque estás en el mundo y posiblemente en tu trabajo dices, no, pues nadie cree lo que dice este libro. O en tu salón de clases, o en tu escuela, o posiblemente en tu familia. Y dices, no, pues es que en mi casa nadie cree lo que dice ese libro. Y tú y yo venimos a la iglesia y de pronto estamos rodeados de gente que ha decidido sí creerle al libro. Y entonces nos animamos. Decimos, tenemos que seguir adelante. Aunque nadie allá afuera crea lo que dice este libro, tú y yo sí vamos a creer. Y os da muchísimo, muchísimo ánimo eso. Versículo 5. Entonces vienen más objeciones, más opiniones, ¿no? Mira, versículo 5. Y si nuestra injusticia, o sea, y esta palabra injusticia es si nuestra no justicia. Y algo que ya nos pusimos de acuerdo en Romanos capítulo 1, 2, es que la justicia de Dios es esta. La justicia es que Dios siempre hace lo correcto y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces nosotros no podemos decir que somos justos, sino podemos decir, no, nosotros no somos justos. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre hacemos lo correcto. O sea, ¿nunca te ha pasado que te despiertes en la mañana, te pones un calcetín de un color y otro de otro? O sea, con detalles así tan tontos y tan frívolos estamos diciendo, nosotros no siempre hacemos lo correcto, nosotros no siempre tenemos la actitud correcta, nosotros no siempre hablamos de la manera que tenemos que hablar, nosotros no solamente eso, sino cuando tenemos que hacer algo no lo hacemos. Y Romanos capítulo 2, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos, y nuestros motivos, aunque nuestros actos pueden ser los correctos, nuestros motivos pueden ser completamente incorrectos. Y entonces, y si nuestra injusticia, nuestra no justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué eso hace? Nuestra no justicia, comparada con Dios, hace ver su justicia. Él siempre hace lo correcto, yo no. Él siempre cumple sus promesas, yo no. Y entonces, al final, Él es veraz y nosotros no. Nosotros somos infieles, somos injustos. Es como cuando, y eso es muy importante en el Evangelio, porque has visto cuando quieren vender joyas y entonces vas a Andamar y pasas por estas joyerías súper fresas, que hay 2 policías adelante y las joyas y dices, no, pues aquí no, ni entro. O sea, puertas así blindadas y se abren y ya nada más te apantalla. O sea, ahí ni a ver, o sea, es un museo. ¿Quién va a comprar ahí? Pero entonces lo que ellos hacen es, ponen fieltro negro, ¿lo has visto? O sea, todo completamente negro, fieltro negro, y de pronto ponen el collar con el brillante y eso se ve así, resalta. Y de pronto gente está diciendo, bueno, si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, eso es lo que está diciendo. Si nuestra injusticia hace resaltar o demuestra la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿por qué nos va a castigar Dios si nuestra injusticia hace brillar su justicia y le da la gloria a Él? O sea, ¿por qué al final seremos castigados? ¿Por qué seremos condenados? Y hay gente que piensa así. O sea, si Dios puede usar mi maldad para hacer su obra y su plan en este mundo, y Él ya me conoce, ya sabe cómo soy, o sea, Él me hizo. Hay gente que piensa así. Y el perfecto ejemplo de esto es Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la verdad delante de Él. 3 años y medio, predicación, o sea, ahí no era verso, era tener a Jesús mismo delante de Él. Y Él viene a cumplir una profecía. Y hace lo que a Dios le aborrece, traición.
Pero Dios usa eso para lograr lo que ama, tu redención. Y entonces, esta es la objeción de, como si Judas podría decir, bueno, y te imaginas en el día del juicio, como si Judas diría, bueno, Señor, yo sí traicioné a Jesús y fui, bien maldito y traicionero y bien injusto y bien infiel, pero Señor, tú usaste mis actos, entonces, ¿por qué me vas a enjuiciar? Déjame libre. Y fíjate, Dios puede usar tu maldad para lograr sus propósitos. Dios puede usar tu injusticia para hacer brillar su justicia. Pero Judas pecó y merece un juicio. Esta es la objeción de gente. Y dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Y fíjate lo que dice entre paréntesis tu Biblia, hablo como hombre, porque un hombre caído es aquel que cuestiona a Dios y que dice, Dios es injusto, que al final va a castigar a algunos. Dios es injusto porque va a haber un día de juicio. Hay gente que piensa así. No, bueno, es que yo pienso que al final pues Dios va a perdonar a todos y no va a haber juicio. Digo, ¿de veras? A ver, entonces, ¿por qué te duele tanto la impunidad de México? No, fíjate, la semana pasada me asaltaron y me quitaron todas mis cosas. ¿Y qué crees? Lograron agarrar a los ladrones. Pero entonces fuimos con el juez. ¿Y qué crees? Por algo así, por X, un documento, lo soltaron. Y estoy lleno de impotencia. Entonces, ¿impunidad o no impunidad? ¿Te das cuenta? Es una doble moral. ¿Por qué te duele tanto la impunidad? ¿Por qué quieres justicia? ¿Será injusto Dios que da castigo? Mira lo que dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios no es injusto, su juicio es perfecto. Su juicio es perfecto. Y tienes que saber esto. Tú y yo podemos descansar en esto. Su juicio es perfecto. Entonces, cuando algo te sucede, puedes descansar en eso. Y puedes soltar. Y puedes perdonar. Y decir, al final, Dios va a hacer justicia. Es cuestión de tiempo. Y puedes soltar. Y puedes perdonar. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Fíjate, un día Dios va a juzgar al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Me vale lo que piensen los demás. Eso es lo que dice la Biblia, y Dios es justo. Y Jesús, por un lado, es el Salvador del mundo, es Señor y Salvador de los que van a escapar ese día del juicio, pero el mismo Jesús va a ser el juez en el día del juicio. No me importa lo que diga el mundo, eso es lo que dice la Biblia, y Dios es veraz, y todo hombre que diga lo contrario es mentiroso. Fíjate, si no hubiera juicio, la vida no tendría sentido. Piénsalo. Este fin de semana que estuvimos en Cuernavaca, Sandy y yo fuimos a cenar con nuestros amigos que a su hermano su hermano fue secuestrado, y ya les platicé un poco de eso, y acaban de encontrar sus restos y lo mataron y lo incineraron. 3 horas platicando con ellos. La maldad, la injusticia, la impunidad. Y si no hubiera juicio final, yo, al escuchar su historia detalle a detalle, me volvería loco. Me volvería loco. Pero lo que hace sentido para no volverme loco al escuchar esas historias es, un día va a haber un juicio. Lo que hace sentido al escuchar estas historias es la cruz del Calvario. Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo
Y todo esto fue ahí cerca de Cuernavaca, en Huitzilac, y me platica, o sea, Talí, ni te imaginas el tipo de gente que hay ahí. Ni te imaginas. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo a una tierra, a un planeta lleno y atestado de gente como de Huitzilac, a morir en una cruz, a resolver el problema de ellos que piensan que no pasa nada y que pueden tomar a un hombre y hacer lo que le hicieron, pero también a resolver el problema de ese hombre, de Josué, que él puso toda su esperanza en Jesús y hoy está delante de él. Él resuelve y de pronto hace sentido. Si no estamos pensando todo el tiempo en la cruz, y si no creemos lo que dice la Biblia, que un día va a haber un juicio, este mundo, déjame decirte algo, cada vez se va a poner peor, O sea, si tú tienes esperanza, o sea, ¿te acuerdas esta canción de Michael Jackson, donde todos los niños están agarrados de las manos? ¿Y va a ser un mundo mejor? Pregunta, ¿desde ese tiempo, desde los 90, ha sido mejor? Es una ilusión. Cada vez va a ser peor. Y te vas a volver loco, te vas a volver loca si no crees lo que dice este libro. Esto es lo que hace sentido a la vida. Dios va a juzgar al mundo. Y de pronto viene versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, mi mentira y mi maldad otra vez, todo eso negro hace brillar a Dios, porque en el día de juicio Él va a tener la razón y yo no. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? ¿Por qué eres pecador? O sea, por eso. Versículo 8, ¿y por qué no decir? Fíjate, a Pablo y a los apóstoles se le estaba calumniando por una cosa. ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunos, cuya condenación es justo? Aquí está el tercer hombre, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, aquí está el tercer hombre. Para mí este hombre es el peor. Este hombre necesita a Jesús desesperadamente. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, pero ellos no decían esto? Fíjate, hagamos males para que vengan bienes. Había gente que tenía este lema en su vida y decían, Pablo enseña esto, o sea, hagamos males. Y el versículo favorito de este tipo de persona es, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces podemos pecar y pecar y pecar, y ahí la gracia de Dios va a abundar. Esto es un hombre más torcido que el de Romanos capítulo 1. Es un hombre completamente perverso, tomando la gracia de Dios y diciendo, porque tengo la gracia puedo vivir como quiera, y es licencia para pecar, y al final por su gracia voy a ser librado del juicio. Totalmente perversidad. Es pensar que por tener la gracia de Dios en Jesucristo puedes hacer lo que quieras en tu vida. Y fíjate, dice, cuya condenación es justa. Estos hombres serán condenados porque ni siquiera han recibido la gracia de Dios, ni han entendido la gracia de Dios, ni viven por fe y para fe. Totalmente depravados. Este es el peor de los hombres. Pero creo que hoy, en las iglesias, este es el común denominador de hombres y mujeres que no han entendido la gracia. Y tienes que tener cuidado hoy. Y si tú eres esa persona que te escudas en la gracia para vivir como quieras, tienes que saber esto. Necesitas hoy desesperadamente a Jesucristo, porque no estás escapando del día del juicio, del día de la ira. Necesitas hoy recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. No has entendido nada. Necesitas a Jesús en tu vida. Igual que el de Romanos 1, igual que el de Romanos 2, igual que el de Romanos 3. Y ellos dicen, hagamos males para que vengan bienes. Ahora, una iglesia y un pastor que predica la gracia siempre va a tener esta acusación.
Ah, no, ahí en Semilla, o sea, no. O sea, ahí no es fariseísmo ni legalismo, ahí no hay reglas, ahí es la gracia. Y siempre va a haber esa acusación, pero, o sea, está bien que haya de pronto esa acusación, pero no puedes vivir, la gracia de Dios no te da licencia para vivir como quieras. La gracia de Dios tiene que transformar tu vida, tiene que cambiar tu vida por completo. Y entonces fíjate, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él, Pablo siendo judío, dice, nosotros como judíos somos mejores que ellos. En ninguna manera. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué pues? ¿Nosotros como cristianos evangélicos somos mejores que los demás? No, en ninguna manera. Y podríamos ir nosotros, los semillosos, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, espero que ya después de 3 predicaciones de Romanos, digas, amén, yo soy Romanos 1. Otro, no, yo soy Romanos 2. Hoy puedas decir, soy Romanos 3. Y ya Talí dijo que soy el peor de lo peor. Pero ¿sabes qué? Dios es veraz. Y Dios nos dice la verdad porque nos ama. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos estamos en el mismo barco, depradados en el mismo barco, moralistas, pero hipócritas, porque no cumplen su propia ley, en el mismo barco, y aquellos que han tomado la gracia como licencia para pecar, en el mismo barco. Todos necesitan desesperadamente a Jesús, en el mismo barco. Como está escrito, no hay justo. No hay justo. Ya Jesús dice, Mateo 7, si ustedes siendo malos. Es cierto, Señor. O una pregunta, ¿he aquí hoy en Semilla alguien justo? O sea, en serio, levanta la mano y dinos, Talí, yo soy justo. Yo siempre hago lo correcto y yo siempre cumplo mis promesas. ¿Hay alguien justo? Ya levantaron la... No, no es cierto. Todos así, ¿qué onda con este cuate? Sí. No, ¿verdad? Ni a uno no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice, Talí, pero no, bueno, yo he ido a lugares donde sí están buscando a Dios. Es ese pensamiento. Bueno, no, o sea, todas las religiones están buscando a Dios y tienen un corazón. Digo, no inventes. O sea, otra vez, Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. No hay quien busque a Dios. Romanos 1 deja claro, quien quiere conocer a Dios lo puede encontrar, lo puede conocer, pero el problema de la humanidad es que no quieren tener nada que ver con Dios. Y fíjate, aquel que está buscando a Dios es porque se perdió de Dios. O sea, ¿por qué tendrías que estar buscando a Dios? Es porque se perdió de Dios. Y entonces caes en el mismo juicio. Exactamente el mismo juicio. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Esta palabra inútiles es sinvergüenzas, como los hijos de Elí, Ofni y Finés. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo que viene es una radiografía del hombre. O sea, es como si aquí es como si alguien diría, bueno, yo Talí, ok, pásale, te vamos a hacer un check-up. O sea, pero vamos a ver todo, o sea, todo. Y mira, fíjate la radiografía del hombre según Dios. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, lengua. Entonces va de arriba para abajo, de la cabeza para abajo.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y así el Escán dice, no, mira, ya, vamos a pasar de largo el corazón. Y los órganos y todo, y vamos hasta abajo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Y después de hacer la radiografía, el diagnóstico es versículo 18. Esto es el diagnóstico de la humanidad según Dios. No hay temor de Dios. El problema de la humanidad es que no temen a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Somos completamente inútiles para salvarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a terminar por favor en Apocalipsis. Es el último libro de tu Biblia. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. El último libro de tu Biblia. Y Apocalipsis capítulo 5 nos deja claro lo que hemos visto hoy en Romanos capítulo 3. El apóstol Juan es llevado al cielo, una puerta abierta en el cielo, y está escuchando y viendo cosas que tú y yo un día vamos a escuchar y ver. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Imagínate que tú estás en medio así en el cielo, está el trono de Dios, el arco iris, el resplandor, el mar de cristal, y de pronto se pregona y dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y pasa como pasó aquí. ¿Hay aquí alguien justo? ¿Aquí alguien justo? ¿Alguien justo? ¿Alguien? ¿Alguien? Esto es en el cielo. Y mira versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo. O sea, no es de que de pronto así una mano se levanta atrás y dices, es la Madre Teresa de Calcuta. Ninguno. Juan mismo, apóstol amado de Jesús, él no puede decir yo, él no puede decir yo. Ninguno. Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra. Es como si Dios hace un scan por toda la tierra y los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y Dios dice, ninguno. Oye, pero el premio Nobel de la Paz, no. Ninguno. El Papa Francisco, ninguno. Ni en la tierra, ni en el cielo, ni los que han canonizado, ninguno. Y entonces si no hay ninguno, ¿qué esperanza? Nadie podría abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. O sea, las miradas caen, o sea, no puedo ni ver eso. Versículo 4, y lloraba yo mucho, Juan. O sea, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay en este mundo? O sea, es para volvernos locos. Ninguno. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. En este mundo, cuando hay mucho de qué llorar, mucho, donde no hay consuelo, donde no hace sentido, solamente ahí en el cielo pueden decir, no llores. Va a hacer todo sentido.
No llores. He aquí, mira, la única esperanza. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el único que se puede poner de pie, el único que es digno, el único que es fiel, el único que es justo, un cordero como inmolado, pero vivo. Es aquel que decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Él es el único. Él es el Señor, Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, el anunciado, el único en Él hace todo sentido. El Salvador del mundo, el único que justifica, el único que redime, el que es nuestra propiciación. Él es el único. Entonces, si tú estás aquí hoy y eres Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, tú lo que necesitas es a Jesús. Desesperadamente necesitamos a Jesús.